Buenas noches. Acompáñenme, por favor, a Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Nombre del tema: vivir en el Espíritu. En eso nos vamos a enfocar hoy y está completamente ligado a lo que vimos el domingo. Resumen breve: hablamos sobre que nadie es justo. Segundo paso es que todos somos enemigos de Dios. Luego, Jesús dijo que la salvación es imposible para los hombres, pero posible para Dios. Y Pablo nos explica, y ya no lo analizamos, que Dios regala la justicia que obtuvo Jesús, la regala a quien Él quiere. Y la palabra justicia en griego es aprobado por Dios. Así que Dios le da el regalo de la justicia a quien Él quiere. Y si te regaló la justicia, aprobado por Dios, te declara inocente. Y no hay un periodo temporal de esa declaración, sino que te declara inocente para siempre. Entonces estamos en paz para con Dios, tenemos paz con Dios. Aunque seguimos pecando, la Biblia dice que fuimos reconciliados con Él. Él nos reconcilió consigo mismo, y la palabra reconciliados en griego se traduce como un cambio de estado de ánimo de una persona hacia alguien. Es decir, a pesar de que nos seguimos equivocando y seguimos pecando, Dios ya no nos trata como enemigos porque nos reconcilió con Él, cambió su estado de ánimo hacia nosotros, de manera que nos trata como hijos, como amigos, a pesar de que tenemos la capacidad de seguir pecando. Entonces, si estamos en paz con Dios porque ya no nos trata así, vimos que podíamos tener la confianza de acercarnos a confesar nuestros pecados, la confianza de esperar misericordia, porque el regalo que nos dio está garantizado por la promesa que juró por sí mismo. Dios juró por sí mismo a Abraham. Entonces, está garantizada la promesa a que aquellos a los que su fe les contada por justicia, los que recibieron el regalo de la justicia, tienen o son declarados inocentes para siempre. Y el domingo vimos entonces que aquellos que reciben el don de la justicia son regenerados. Sus deseos son nuevos, su entendimiento es renovado y por consecuencia las cosas que hacen son distintas. Entonces, analizamos a profundidad la regeneración y vimos que es imposible que una persona que reciba el don de la justicia, es imposible que no sea regenerada. Es regenerado. Y aquel que es regenerado ya no hace las mismas obras que hacía antes. Tiene una nueva naturaleza. Y analizamos el domingo cómo funciona esta nueva naturaleza. Bueno, el Espíritu de Dios en nosotros pone los nuevos deseos, nos guía hacia todo lo que es correcto. Nuestro entendimiento renovado reacciona de acuerdo a nuestros impulsos, aquellos que son movidos por el Espíritu Santo. Y por consecuencia, hacemos cosas que le agradan a Dios. No depende de nosotros, es decir, no nacen de nosotros esas buenas obras, sino del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entonces, todas las cosas buenas que hacemos, buenas desde la perspectiva de Dios, no fuimos nosotros, sino el Padre en nosotros, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo. Tal como Jesús dijo de las obras que Él hizo, que sus obras y sus palabras no eran de Él, sino del Padre que estaba en Él. Y vimos que cuando fue bautizado Jesús recibió el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo lo guió al desierto para ser tentado, y todo lo que Jesús hizo siempre dijo que no era Él, sino el Padre en Él. Así que de la misma manera, aquellos que han recibido el don de justicia y son regenerados, cuando hacen buenas obras, no son ellos, sino el Padre en ellos a través del Espíritu Santo. Pero también analizamos el domingo que es posible que aquellos que han sido regenerados sigan pecando. Es posible porque la regeneración no es completa, solamente se nos renovó la mente o el entendimiento y tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Y analizamos el dilema de Pablo. Pablo dice que las cosas buenas que quiere hacer, obviamente no vienen de él, sino del Espíritu Santo en él, no las hace. Y las cosas malas que no quiere hacer, porque le nacen de él en su cuerpo depravado,
las hace. Entonces analizamos qué pasa cuando alguien que recibió el don de la justicia fue regenerado, tiene el Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando es tentado? Vimos que la Biblia dice que no se te dará ninguna tentación que no puedas soportar. En toda la tentación que puedas experimentar hay una salida. Y luego, bueno, ¿qué pasa si no quise tomar la salida y pequé? Leímos que la Escritura dice, si alguno de ustedes peca, abogado tenemos para con el Padre. Y si tenemos semejante abogado infalible y todopoderoso, es imposible que perdamos el caso. Él no va a perder el caso. Si Él es el que nos defiende y al mismo tiempo es el juez y Él ha decidido regalarte la justicia, no hay ninguna condenación. Vimos Romanos 8:1, no hay condenación para los que son hijos de Dios. Entonces, cuando analizábamos, y el domingo lo repasamos, el eslogan de salvo, siempre salvo, puedo pecar a gusto porque nunca voy a perder mi salvación, aplicaría solo a aquellos a los que no han sido regenerados, aquellos que no tienen nuevos deseos, que no tienen el Espíritu Santo y por consecuencia siguen haciendo lo mismo de siempre. Y concluimos que si no has sido regenerado, si no tienes el Espíritu Santo, no eres hijo de Dios. Eso es lo que ya hemos visto desde que empezamos a la carta a los Romanos. Y lo repaso y lo voy a estar repasando para que no nos perdamos en lo que vamos. Y el día de hoy vamos a analizar la conclusión lógica de aquellos que han sido regenerados, que se trata de que debes de vivir en el Espíritu. Pero este es un término que seguramente no es nuevo para algunos de ustedes, como no era nuevo para mí, porque muchos cristianos hablan sobre este tipo de cosas, cosas carnales y cosas espirituales. ¿Qué es algo carnal y qué es algo espiritual? Y muchos aseguran que hay cristianos carnales, o cristianos fríos, o cristianos tibios. Pero yo lo he dicho muchas veces y lo sostengo, un cristiano carnal no es cristiano, así de simple. En la Biblia no existen los cristianos carnales. Si eres carnal, no eres cristiano. Pero, ¿a qué le llaman el cristianismo actual? ¿A qué le llama espiritual y a qué le llama carnal? En mi experiencia he escuchado sobre hermanos carnales o hermanos espirituales. Y para mí es un problema aceptar que haya hermanos carnales. Si yo soy de Dios y alguien es mi hermano, no puede ser carnal. Y te lo voy a demostrar ahorita en unos minutos. Entonces tienes hermanos espirituales, hermanos carnales. Cánticos espirituales y cánticos carnales, dones espirituales, dones carnales, danzas espirituales y danzas carnales. Y a mí me surgió la duda, ¿cuál es una danza espiritual? Y hay algunos que aseguran que danzan en el espíritu y pierden el control porque supuestamente el espíritu los toma y los mueve como locos y se caen y se revuelcan y se echan maromas porque el espíritu los hace danzar. Definitivamente yo no encuentro nada de eso en la Escritura. Y contradice lo que Pablo dijo en la carta a los Corintios, que no debes de actuar como un loco, porque si no, cuando entren los incrédulos, te van a juzgar de loco y vas a ser piedra de tropiezo. Así que he escuchado eso de enseñanzas, danza espiritual y danza carnal, pero no encuentro base bíblica para catalogarlo. Enseñanzas espirituales y enseñanzas carnales, etcétera. Pero tratando de ponerlo más en lo práctico y cosas que me han pasado en lo personal, muchas personas que se congregan en las iglesias cristianas tienen una determinada expectativa de una persona que predica, o de un pastor, o de una persona que es líder de alguna actividad en la iglesia. Y tienen ya preconcebida la idea de cómo debe de comportarse. Entonces, a mí me ha tocado ver que personas que tienen este idioma cristiano o este lenguaje cristiano con palabras que suenan muy cristianas, me refiero al tipo de personas que siempre están diciendo cosas como aleluya o gloria a Dios o alábele que Él vive. Entonces, tú escuchas a un predicador, normalmente cristianos del género pentecostal, y siempre está gloria a Dios, aleluya hermano, porque Cristo vino, alábele, Cristo no sé qué, glorifíquele, y esto, y siempre está con su alábele, gloria a Dios, aleluya, aleluya, y para todo lo llenan de esas frases. Y a veces tu cerebro tiene que estar tan astuto para quitar todas las cosas que siempre repite y obtener realmente el mensaje que está diciendo. Algunos escuchan a este tipo de personas y dicen, ¡qué espiritual! Este hermano sí tiene a Dios, porque seguramente para hablar tanto de Dios y para glorificarle tanto, seguramente tiene el Espíritu Santo. Pero también he conocido, y de forma personal, personas que se saben este dialecto cristiano
y engañan muy fácil a todos estos incautos que piensan que porque alguien habla así significa que es espiritual. Y yo he conocido gente completamente del mundo que les dice, hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y automáticamente un cristiano piensa que cuando alguien habla así, entonces es creyente. Y le dan trato de creyente, y le llaman hermano, y les creen todo lo que les dice. Y siendo honesto con ustedes, la gran mayoría de esas personas que yo he conocido, las he escuchado en las radios cristianas. Van y hablan de Dios, y cuando están al aire dicen puras frases del dialecto cristiano. Pero cuando cortan el micrófono, se avientan maldiciones y cambian. Y todas las personas les hablan, y era lo más sorprendente para mí, que les hablan diciéndole, hermano, ha sido de mucha bendición lo que usted ha dicho. Y no sabe qué tipo de persona es realmente la que le está diciendo esas cosas. Entonces, definitivamente jamás sería un parámetro, porque aparte no lo encontramos en la Escritura, jamás sería un parámetro cuántas veces dices aleluya, cuántas veces dices gloria a Dios, o alabe el de que Él vive. No tiene definitivamente nada que ver con qué tan espiritual eres. Pero hay muchas personas lamentablemente piensan que así es, pero bueno, no hay base. Entonces hay otros que no se fijan tanto en lo que dices, sino en el don de lenguas, o en las visiones que puedas tener. Y cuando alguien en la iglesia, en algunas partes donde yo me llegué a congregar, pasaba alguien y decía, es que tengo una visión, y te platicaba pues cosas bien extrañas. No, pues que yo vi un río y un perro que quería cruzar el río, pero cuando el perro brincó una tortuga se lo comió, y pues esto lo traigo de parte de Dios y espero que le sea de bendición. Y te quedas, ¿qué? O sea, que el perro y que se lo comió la tortuga, y ¿qué? Es que es la visión que el Señor me dio. Y qué hermana tan espiritual. Y nuevamente no tiene ninguna base bíblica, y además no tiene ni sentido lo que dicen, ¿verdad? Como otras visiones que han tenido, que se van del infierno y que ahí está Selena, la cantante, ¿verdad?, de hace años, o Michael Jackson, y que los demonios bailaban como Michael Jackson, y la gente impresionada por ¡wow, qué revelación!, y no tiene ninguna base bíblica. Pero lamentablemente las personas que piensan que porque alguien balbucea, me refiero a las lenguas, alguien balbucea o alguien tiene este tipo de visiones extrañas y absurdas, entonces es porque Dios está con él o con ella, y ha de ser alguien bien espiritual, pero no tiene ningún sustento bíblico. Por eso es lo importante de analizar el tema de hoy, vivir en el Espíritu. ¿Qué implica vivir en el Espíritu, o a qué hace referencia bíblicamente hablando en cuanto a alguien carnal o alguien espiritual? Entonces, Pablo nos da una diferencia clara. Vamos a Romanos 8, versículo 5. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Entonces, ¿qué te hace carnal o qué te hace espiritual? Las cosas que piensas. Leamos la traducción en lenguaje actual de ese versículo 5. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Así que alguien espiritual o carnal no necesariamente se percibe a simple vista. Tendrías que estar con él en los momentos, o con él o con ella, en momentos en que nadie lo ve y hace cosas que no haría enfrente de nadie. Y esas cosas que hace te revelan quién es. Piensa en las cosas de la carne o empieza en lo que el Espíritu quiere. Pero fíjate que a pesar de que aún no lo has hecho, ya estás definido como alguien carnal o como alguien espiritual con el simple hecho de enfocar tu mente en algo que quieres hacer. Entonces, ¿es posible que una canción sea espiritual bajo este tipo de definición? Claro que no. ¿Una danza? ¿Qué tal una danza espiritual? No. Danza carnal, puedo imaginarme que es, ¿verdad? Reggaetón o cosas así. Pero bíblicamente, tratar de decir, no, pues es que la canción piensa en las cosas de la carne, no aplica esa definición de espiritual o carnal a las cosas. Solamente aplica a los seres humanos desde la perspectiva que nos da Pablo en la carta a los Romanos. Así que quitémonos esas religiosidades de pensar en canciones espirituales y danzas espirituales que no tienen ningún sentido desde el punto de vista bíblico. Luego, ya que hace la diferencia
nos lleva a un poco más detalle. Leamos, iba a brincarme otro pasaje, pero regresemos ahí. Romanos 8, 6 al 9. Dice, Nueva Versión Internacional, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Pausa. Está bien que no se somete porque no le gusta, pero no es capaz de hacerlo. Es imposible que una persona cuya mente sea carnal, es decir, no recibió el don de la justicia, su entendimiento no ha sido renovado, es incapaz de hacer las cosas que Dios quiere. No estoy diciendo que no pueda hacer cosas buenas. En algún momento puede hacer cosas catalogadas como buenas en los ojos de Dios, pero su enfoque jamás es de sumisión a lo que Dios quiere. No es capaz de hacer lo que Dios quiere. Así que nunca de los nunca una persona que asiste a una congregación que no ha sido renovada en su entendimiento, jamás lo verás comportándose como cristiano. Jamás. De forma hipócrita puede engañarnos aquí, pero en su vida personal, en la vida con su familia o donde trabaja, se revela quién es. Así que pensar que hay un cristiano al que le llamamos hermano, que vive de una forma que no concuerda en cuanto a lo que el Espíritu Santo quiere, es imposible que sea hermano, porque aquí está la evidencia. Los que piensan con una mente carnal no se someten ni son capaces de hacerlo. Dice el versículo 8, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, si yo llego a comportarme como la Biblia dice que me debo de comportar, porque tengo el Espíritu Santo, es indudable que soy de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Pero si alguien entre nosotros no lo hace, entonces es indudable que no es de Cristo. Al árbol lo conoces por sus frutos, dijo Jesús. Entonces, ¿cómo determinas que alguien es espiritual o carnal? A simple vista no lo puedes diferenciar. Necesitas pasar tiempo con esa persona. Necesitas convivir con esa persona, estar en momentos más cercanos con esa persona, a ver cómo reacciona cuando se enoja, cuando tiene hambre, cuando tiene miedo, cuando está preocupado, cuando está desesperado, y vemos hacia qué se inclina. Y esas inclinaciones te revelan si tiene el Espíritu Santo o no lo tiene. De manera que una persona que le llaman a un cristiano carnal o un cristiano frío es una contradicción. Porque el cristiano carnal o frío simplemente nos está revelando que no tiene el Espíritu Santo. Así que cuando en las iglesias dices, es que hay muchos hermanos carnales y es mejor que estén aquí por si algo se les pega, en lugar de que se vayan. Yo sé que soy feo, pero ¿qué es lo mejor? Esa es la definición de cabra loca, ¿verdad? Eres oveja, tienes el Espíritu Santo. Eres cabra, no tienes el Espíritu Santo. La cabra loca es la que piensa que sí lo tiene y o quiere convivir con las ovejas cuando no es oveja, pero está segura que es oveja, pero le ves los cuernotes de cabra. ¿Qué pudiésemos concluir cuando en una congregación tienes muchos de ese tipo de personas? Y son líderes, e incluso a veces son los pastores o son los apóstoles. ¿Estás hablando de una iglesia de veras, la iglesia de Jesús? Claro que no. Esas personas, si realmente estuvieran en una iglesia bíblica, no soportarían estar ahí. Porque constantemente, muchos le llaman pedradas, ¿verdad? Estarían con las pedradas. No son las pedradas. Muchas veces es lo que te incomoda. Si no eres un cristiano, si no eres oveja, si eres un cabrito, una cabra, y escuchas constantemente sobre la santidad de Dios y lo que espera de ti, y lo que se espera de ti, nunca vas a estar en paz en ese lugar. Constantemente vas a chocar con las ideas de ese lugar. Así que si hay cristianos carnales bien a gusto en las iglesias, ¿dónde está el problema? Desde la predicación, ¿sí o no? Lo que se predica en ningún momento confronta a las cabras locas. Al contrario, las apapacha, con tal de tenerlas ahí. Entonces, versículo 9, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Este es el asunto. Entonces, yo no vivo según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ok, entonces enfoquémonos para ver qué onda con este asunto de vivir en el Espíritu y entenderlo un poco más a nivel práctico.
Veamos versículo 10 al 11. Dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Entonces, si realmente tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el mismo que el Espíritu de Cristo, si Cristo está en mí, mi cuerpo es muerto al pecado, pero no de una forma nada más simbólica. Ahorita nos va a dar más detalle. Pero la imagen de que mi cuerpo está muerto al pecado es porque no reacciona igual como antes reaccionaba. Un muerto, pícale con un palo, lo que sea, no va a reaccionar. Cuando toma la analogía de que estamos muertos al pecado, implica que hay algo distinto. Las cosas que antes eran muy tentadoras para mí, ya no deben de serlo, ya no puedo reaccionar igual. ¿En qué se basa? Bueno, en que el Espíritu Santo está en ti. Si tú eres un cristiano, como dicen, que siempre está luchando por no pecar, en el sentido de que no puede vivir en paz porque siempre tiene miedo de pecar, no ha entendido qué es tener el Espíritu Santo. Nosotros estamos llamados a gozo y a paz por medio del Espíritu Santo, no a un miedo constante al pecado. Si realmente estoy muerto al pecado, no tengo por qué tenerle miedo. No sé si me explico. He conocido cristianos, y yo fui uno de esos, que le tenía miedo a todo. A la música mundana, a los amigos mundanos, a los programas mundanos, a los videojuegos mundanos, a abrirle puertas al demonio, etcétera, etcétera. Y en lugar de vivir en paz, porque tienes el Espíritu Santo, vives siempre buscando la forma de guardar tus oídos castos y tus ojos puros para no ser contaminado con algo, involuntariamente. Son ese tipo de cristianos, como yo lo era, que piensas que porque vas en el camión y oyes una música acá mundana, por así decirlo, para no mencionar grupos, oyes una música mundana, en cierta forma yo llegaba a la conclusión de que me había contaminado con esa música del mundo. Pero si estás muerto al pecado, ¿puedes ser contaminado? La analogía lo impide. No hay forma de que yo sea contaminado. Y este es un temor entre muchísimos cristianos que los convierte en una especie de ermitaños encerrados en las cuatro paredes de su iglesia. Porque no conviven con nadie, no asisten a ningún tipo de evento que no sea cristiano. Y cuando hay un 15 años, le llaman un 15 años cristiano. ¿Verdad? Vamos a un baby shower cristiano, vamos a una boda cristiana. Pero si no es baby shower cristiano y si no es boda cristiana, no van. ¿Por qué? Porque aguas te contaminan los mundanos. Y no hay ninguna base para eso. ¿Cómo puede ser luz en las tinieblas si estás encerrado? ¿Cómo puede ser luz en las tinieblas si vives apartado del mundo? ¿Dónde andaba metido Jesús? Entre glotones, cobradores de impuestos, prostitutas. Si nosotros nunca convivimos con los que no son creyentes, estamos fallando al más grande mandamiento que se le encomendó a la iglesia: ir y hacer discípulos. No es dejad que los discípulos vengan. Ir y hacer discípulos. Pero ¿qué pasa si me contamino? Es imposible si tú naciste de nuevo. Pero sí se me pueden pegar las mañas, ¿no? Espérate, eso no es contaminación, eso es concupiscencia. A ti no se te va a pegar nada que no te guste, ¿verdad? Si tú te juntas con un grupo de fumadores y a ti te choca el cigarro, digamos porque tienes compañeros en el trabajo que salen de repente, oye, un break, y salen a fumar, y dices, rayos, pues me aguanto, ¿verdad? Dicen que más daño le hace el humo al que no fuma que al que está fumando. Pero se pone el tema muy bueno y ahí aprovechas para sacar plática. Si aborreces el cigarro, ¿tú crees que llegará el día en que digas, oye, pues ya que estamos tan a gusto, échame un cigarro? Claro que no. A menos que te guste y estés luchando contigo mismo por las ganas que tienes de fumar. Entonces, ellos no son los que tienen la culpa, ni te están contaminando, el problema está en ti. ¿Cierto? ¿Cuántas veces me ha tocado escuchar y tratar de ayudar a personas que dicen, ¿cómo le hacemos? Y escuché una vez una noticia, en una universidad tenían un problema muy serio porque había muchachos creyentes
que se quejaban de que las muchachas se vestían de forma muy provocativa en la universidad y que ellos tenían que prácticamente andar con una venda en los ojos por donde quiera que se movieran. Porque volteaban a un lado y sí, ahí está una hija del diablo. Otro lado, hijo, y mis ojos santos ya vieron eso. Y entonces decían, no, o sea, tenemos derechos, que ya no se vistan así. ¿Y qué crees que decían las muchachas? Estás loco, yo me voy a vestir como yo quiera. ¿Cómo resuelves ese problema a la luz bíblica? De entrada, no estamos hablando de una iglesia, estamos hablando de una universidad. Y la universidad acepta cualquier tipo de personas. ¿Podría la universidad poner un código de vestimenta donde, además de la ley que ya tenemos, ¿verdad?, que indica claramente que no puedes andar desnudo en la calle? Una regla en la universidad para poder salvaguardar a esos muchachos que son cristianos y que están luchando con las hermanas que les ponen tropiezo. ¿Dónde está el problema? ¿En ellas o en ellos? Honestamente, en ellos. ¿Por qué? Porque no es que la muchacha se vista así, es que a ti te gusta cómo se viste la muchacha, ¿verdad? Y bueno, no sé si han visto esas fotos allá en el oriente donde se visten, no me acuerdo cómo, siempre se me olvida el nombre de este velo que se ponen las mujeres de allá, que les tapa todas. ¿Nunca has visto videos de cómo se llama? ¿Burka? Burka, gracias. ¿Nunca has visto los videos de que pasan dos, no sé qué sean, seguramente son mujeres porque no se alcanza a ver nada, ¿verdad? Pasan dos personas o dos mujeres con burkas y aún los que viven allá se les quedan viendo así. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿qué ves? ¿Qué es lo que se ve? Nada, pero entonces ¿por qué la siguen acosando? ¿Quién tiene el problema? Ellos, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo dice, y lo vamos a ver más adelante, pero lo menciono porque viene al caso, no te juntes con ningún inmoral, y eso lo toman como base muchos cristianos porque se contaminan. Si tú lees el versículo que sigue, dice, claro que no me refiero al mundo, porque tendrías que salirte del mundo. Me refiero a los que llamándose hermanos no se comportan como tales, se comportan como los del mundo, apartaos de ellos. Pero jamás en la Escritura se te llama, bajo el Nuevo Testamento, porque luego te citan pasajes que dicen, salid de ella, pueblo mío. Sí, pero estás en otro asunto. A Israel nunca se le pidió que evangelizara. El concepto de misioneros en Israel no existía. Eso es un concepto en el Nuevo Testamento para la iglesia, donde quien realmente ha dominado, y ahorita vamos a analizar en la carta a los Romanos, quien ha nacido de nuevo, tiene un entendimiento renovado y está muerto al pecado, ocasionalmente va a luchar, pero tiene una obligación de abstenerse de ese tipo de cosas. Sigamos leyendo entonces, pero quería que quedara bien clara la analogía de estar muerto al pecado. Entonces, leamos el versículo 11 otra vez. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Si tienes el Espíritu Santo, tienes la garantía ¿de qué? De que así como Jesús resucitó, yo también, porque el mismo espíritu que resucitó a Jesús está en mí. Así que si yo realmente tengo el Espíritu Santo, como Romanos 8.1 dice, no hay condenación para mí. No existe tal cosa como perder la salvación si tienes el Espíritu Santo. Vamos a Efesios 1:13 al 14. Dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Entonces, tener el Espíritu Santo es garantía ¿de qué? De que te vas a salvar. Garantía. No tienes la probabilidad. Todas las personas, y lo vamos a ver el domingo, que han sido elegidas por Dios, reciben el Espíritu Santo. Y el que tiene el Espíritu Santo tiene la garantía. La versión 60, leámoslo, que es la que yo me aprendí más, dice, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, tienes las arras, la misma que se entregan cuando te casas. Si eres hombre, entregas las arras
unas moneditas que antes eran de oro, ahora son de plástico, ¿verdad? Y dices, esto simboliza que está garantizada la provisión para ti. Pero ahora hay que ponerle, aplican restricciones, ¿verdad? Se supone que tú le estás jurando que pase lo que pase hasta que la muerte te separe, tiene garantizado ese asunto de la provisión. Pablo nos dice, sin el contexto de la boda, Pablo nos dice, mucho antes tienes la garantía. ¿Por qué la garantía? Porque la herencia que recibirás es para alabanza ¿de quién? De Dios, no tuya. Tú vas a ser salvado para gloria de Dios, no por ti. Tú no lo mereces, ni lo vas a merecer. Tú no eres el asunto importante en este plan que Dios diseñó. No es por ti ni para ti, es para la alabanza y la gloria de Él. Es para que llegue el día cuando digamos, digno es el Cordero. Y no es por méritos nuestros ni para nosotros, sino para Él. Pero si Dios quiere, de eso lo haremos el domingo. Entonces, tienes la garantía. Si no tienes el Espíritu Santo, no tienes ninguna garantía. Y por definición, no eres hijo de Dios. Así que si una persona tiene el Espíritu Santo y tiene garantizado, claramente entendería que si es para la gloria de Dios, tu pecado no afecta en la salvación. ¿Verdad que lo analizamos y lo hemos analizado? Porque bajo el eslogan de salvos siempre salvos, que lo he escuchado muchísimas veces y en todas partes, y quiero que siempre, creo que cuando algo se repite muchas veces, se nos queda en la mente y se nos hace una especie de concepto que tenemos en la mente. Y cuando a veces leemos cosas de la Biblia, utilizamos los conceptos que hemos aprendido. Así que si lo escuchas muchas veces, como mucha falsa doctrina que se escucha en todas partes, hay que contrarrestarlo con la repetición de sana doctrina. Hay que decir y repetir constantemente lo que es correcto para contrarrestar todo lo que se enseña que está equivocado. Entonces, leamos en cuanto a la obligación que tenemos, porque si realmente bajo el concepto de salvo siempre salvo puedo pecar y hacer lo que quiera, tenemos un grave problema con esto que dice Romanos 8, 12 al 14. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, cualquiera que bajo el eslogan de salvo siempre salvo se pone a pecar, no es hijo de Dios. Simple. Y si alguien escucha de nosotros que la salvación no se pierde y por eso se va a pecar, créeme que nos hace un favor al revelar su naturaleza de cabra loca y dejar en evidencia que no es hijo de Dios porque no tiene el Espíritu Santo y porque no tiene esta obligación. Ahora, ¿esta obligación es moral o es literal? ¿Estás obligado así de que, bueno, lo tengo que hacer? ¿O estás obligado porque realmente lo haces, aunque no quieres? ¿Qué tipo de obligación es esta de la que nos habla? Leamos Gálatas 5, 16 al 17. Sobre el mismo tema nos hace esta aclaración. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Ahí está el punto. Entonces, tienes la obligación moral, tengo que hacerlo, o estás obligado a hacerlo porque no haces lo que tú quieras. ¿Cuál crees que sea la aplicación correcta? Muchas veces en el trabajo estás obligado a llegar a tiempo, pero ¿cuántos cumplen con esa obligación? No es lo mismo que lo que dice aquí. El espíritu es opuesto a la carne. Se oponen entre sí, de manera que no puedes hacer lo que tú quieres. Checa cómo dice la traducción lengua actual. Versículo 17. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Ese es el punto. ¿Cómo sabes que eres un creyente genuino? Bueno, porque simplemente no me puedo entregar al pecado que quiero. Aunque lo decida locamente y neciamente, puede ser que en el momento del pecado lo disfrute y se me olvide Dios. Pero te aseguro que si tienes el Espíritu Santo, vas a terminar peor que como estabas. Y vas a lamentar con toda el alma haber hecho lo que hiciste. Eso es una clara evidencia de estas cosas que se oponen, de manera que no puedes hacer lo que se te antoja. Entonces, cuando dice que tenemos que vivir en el Espíritu, no es una regla que tienes que cumplir, es algo que experimentas a pesar de ti. No sé si me explico.
Esa lucha interna que vimos en Romanos 7, el domingo. No puedo hacer lo que quiero no lo hago y lo que no quiero termino haciéndolo. Miserable de mí. Aquí está ilustrado. Miserable. ¿Por qué? Porque si hago lo malo, pues no estoy a gusto. Y cuando hago lo bueno no puedo y no estoy a gusto. Miserable de mí. No eres libre de pecar, porque vimos el domingo que eres esclavo de la justicia. Esto aplica exactamente igual cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. Dios le dijo a Moisés, dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. No dijo, déjalos libres. No. Esos que son esclavos tuyos ya no van a ser tuyos, ahora van a ser míos, dijo Dios. Así que el concepto no es que Dios te trae libertad para que hagas lo que tú quieras. Eso quisieras. Es Dios te sacó de la esclavitud del pecado y te convierte en esclavo de la justicia. De manera que, gracias a Dios, algo en ti, en muchas ocasiones te obliga a hacer lo correcto. O por medio de muchos problemas internos terminas haciendo lo correcto. Y esa es la buena noticia. Porque si quedara a expensas tuyas, jamás lo harías. ¿Verdad? Así que imagínate que, volviendo al tema del cigarro, dices, no, pues ya me contaminaron, estoy fumando por culpa de esos mundanos que me echaron su inmundicia. No. No. Podrás caer de que te gusta tanto el cigarro, lo agarras, pero no vas a poder estar en paz después de que hiciste eso. Así que cualquiera que se excuse en que hace cosas malas porque fue contaminado, es un mentiroso. Es un mentiroso. Está dando evidencia que no es de Dios. ¿Me explico? Ahora, hay un caso más práctico. Vamos a Gálatas 5, 19, 21. De forma práctica, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Leámosla en la traducción en lenguaje actual, que creo que la pone mucho más comprensible. Gálatas 5, 19 al 21 dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Así que, ¿cómo identificas a un carnal? Aquí hay una lista muy clara y no es una lista exhaustiva. Está mencionando algunas cosas, hay muchas más. ¿Tú crees que un cristiano que se comporta así es un cristiano carnal? Bíblicamente no es cristiano. Carnal sí, pero cristiano no. Ahora, del 22 al 26, que es cómo son los que viven en el Espíritu. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. ¿Todos es solo los cristianos? No, todos es todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Entonces, aquí está un ejemplo claro. Un cristiano, aunque no diga aleluya, gloria a Dios, alábele y todo ese tipo de cosas, checa cómo se comporta con los demás, cómo convive, está en paz, cómo controla sus deseos. Controlar sus deseos no significa que nunca se deja llevar por sus malos deseos. Cometemos errores graves, pero lo aprendes a controlar. Entonces, compáralos y ponte en un lugar. ¿En cuál de los dos estás? Es bien fácil decir, no, pues yo estoy del lado de los buenos. Pero honestamente, ¿qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué haces cuando crees que nadie te ve? Porque Dios siempre está viendo, ¿verdad? Y ese es el mayor engaño cuando pecamos, que pensamos que Dios no se da cuenta. Y luego quieres hipócritamente tratar a Dios como si nada hubiera pasado cuando Él estuvo viendo todo lo que pasó. Es imposible. Quien piensa que puede ocultar su pecado no conoce a Dios, así de simple. Cualquiera que tenga en claro lo que es la omnipresencia, sabe que nunca está solo.
Y puede ser que peques sabiendo que Dios está viendo y te vale. Bueno, no te vas a sentir en paz si tienes el Espíritu Santo. Y vas a ser movido a arrepentimiento. Y si sigues necio, hay disciplina de parte de Dios, porque te ama. Y te va a ir muy mal. Tenemos al hijo pródigo, tenemos muchos casos. El que estuvo con la mujer de su padre, en el caso de Corintios, te vas a sentir muy mal, pero si eres de Dios, no te va a dejar en paz. No vas a pecar a gusto, no te va a dejar libre. Según Romanos 2, no te va a entregar a tus malos deseos ni a tu entendimiento depravado, sino que te va a disciplinar. Así que tenemos la confianza de que si tienes el Espíritu Santo y eres de Dios, aunque tú te pongas todo loco y te quieras ir, por amor de su nombre, para gloria de su nombre y porque te ama, te va a poner en cintura. ¿Verdad? Si tú encuentras niños malcriados, ¿quién es el responsable? ¿El niño o el papá? Si el niño no se le da corrección, es un malcriado. Y si es un malcriado porque no recibió recorrección, no es culpa de él, es del papá. ¿Es posible que Dios tenga esos hijos malcriados, carnales, porque no los corrige? Imposible. Imposible. Así que el término de cristiano carnal es imposible. Ahora, si podemos ver claramente estas diferencias, la clave realmente está en el entendimiento, en la forma en la que piensas. Así que solamente alguien que ha sido regenerado puede cumplir esto, nadie más. Podemos tener casos como Ananías y Zafira, que durante un tiempo aparentaron que eran. Parecía que habían nacido de nuevo, parecía que habían sido regenerados. Pero en cuanto tuvieron la oportunidad de hacer algo conforme a sus deseos, sin que nadie se diera cuenta, ¿qué hicieron? Bueno, quisieron transar a la gente, quisieron transar a los apóstoles, no porque le debían algo a los apóstoles, sino para darse una reputación de gente movida por el Espíritu Santo cuando realmente no lo eran. En lugar de dar todo el dinero, se quedaron con una parte que eran libres de hacerlo, pero con tal de verse igual de bondadosos como Bernabé, quien recibió su apodo debido a las cosas que hacía, como vender un terreno, y ellos trataron de ganar reputación haciendo o tratando de aparentar que el Espíritu Santo los usa, cayeron fulminados por tratar de mentir al Espíritu Santo, por tratar de ser oveja cuando eran cabras locas. Ahora, ¿qué tan grande es su misericordia ahorita que hay tantas cabras locas? Si aplicara el mismo criterio, mucha gente moriría de forma fulminada, porque no han entendido que esto no se puede fingir. Por eso Jesús dijo, todo saldrá a la luz. Si tú finges y eres muy buen actor, ahí está una cosa también garantizada, todo va a salir a la luz. Y si lograste llegar al último, hasta el día de juicio, Jesús te va a decir, apartaos de mí, nunca te conocí. Porque sus obras son malas y a pesar de las cosas que pudieron haber hecho por medio del Espíritu Santo, jamás nacieron de nuevo. Entonces, cuando una persona está en las congregaciones, en las iglesias, parece que nacieron de nuevo y de repente se van y ya no se vuelven a aparecer en la iglesia, ¿cuál es la conclusión bíblica hasta donde lo hemos visto? Nunca tuvieron el Espíritu Santo. Porque si lo tuvieran, serían disciplinados. ¿Verdad? Por eso, en el asunto de la disciplina de la iglesia, ¿cuál es la máxima? La expulsión. Es la última esperanza. Cuando lo expulsas y se cumple como la Biblia dice, y nadie come con él, nadie se quiere juntar con él, ¿qué es lo que se está buscando? Ver si se siente mal, si Dios lo disciplina, si se arrepiente de sus malas acciones al tener en evidencia que todo mundo sabe que está mal. Es decir, contrarrestas lo oculto del pecado. El pecado, mientras esté oculto, te va a dominar. Piensas que nadie te ve, te autoconvences y lo sigues haciendo con confianza. Pero si queda expuesto, ya no es igual. Así que la máxima, según Jesús en Mateo 18, y lo vemos aplicado en la carta a los Corintios, la máxima es exhibir públicamente tu pecado, y esa es la última esperanza, ver que haya corrección de parte de Dios en tu vida. Y si no la hubo, no perdió la salvación, nunca la tuvo, ¿verdad? Nunca la tuvo, porque si la tuvo y la perdió, implica que Dios no lo corrigió.
Y si Dios no lo corrigió, entonces no ama a su hijo. Así que asegurar que la salvación se pierde porque alguien se fue de la iglesia es negar que Dios ame a sus hijos. ¿Verdad? ¿Sí me explico? Entonces, veamos cómo el asunto está en la mente. Romanos 8, 5 al 10. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Pausa. ¿Ves a lo que me refería con la paz? No, un cristiano que vive con miedo a ser contaminado no tiene el Espíritu Santo. Porque tú requieres paz para saber que, como lo leeremos más adelante, el apóstol Juan decía que aquel que espera castigo o pecado es porque no conoce el amor de Dios. Porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. Los cubre. Su estado de ánimo al reconciliar no te va a tratar aunque te equivocas. Así que aquel que teme espera castigo porque no conoce el amor de Dios. Quien entiende el amor de Dios y peca, con confianza se acerca a Él para decirle, enséñame a vivir enfocado en lo que tú quieres. Estas cosas que me pasaron, no las dejes que pasen sin que yo aprenda. El salmista decía, crea en mí un corazón recto. ¿Por qué se lo pide a Él? Porque reconoce quién es Él. Pero sabe que no es juzgado según sus obras, sino en el amor de Dios. Así que se puede acercar a Dios y decirle, cambia mi corazón. Y la palabra hebrea de corazón es mente. ¿Qué es lo que nos dice aquí? ¿Dónde enfocas tu mente? Eso revela qué tipo de vida tienes. ¿Eres de Dios o no eres de Dios? Quien está esperando la oportunidad para pecar, tiene una evidencia muy clara. ¿Verdad? Entonces dice Romanos 8, 12 al 13. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza humana, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Cuáles son los malos hábitos del cuerpo? Leamos la traducción en lenguaje actual. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Pausa. Tus propios deseos. Cuando oras y le pides a Dios tus propios deseos, tienes un problema con este pasaje. Por eso la oración no puede ser presentarle nada más mis súplicas, mis deseos. Porque no estoy obligado a vivir de acuerdo a los deseos de Dios, no a los míos. Así que cuando yo deseo algo, tengo dos opciones. Esto puede provenir de Dios o proviene de mí. Y si proviene de mí, jamás le pediría a Dios que me lo cumpla. Porque lo que proviene de mí no es bueno. Pero si proviene de Dios, entonces no tengo ningún problema en decir, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Me explico? Esa es la congruencia del cristiano cuando ora y cuando pide cosas. Entonces nuestros amigos de la prosperidad, o los que dan primicias, o los que dan un chorro de cosas para asegurar su año y tener garantizado lo que ellos desean, están en un grave problema con respecto a estos pasajes, con toda la Biblia. No puedes vivir esperando que Dios te conceda porque Él es fiel. Al contrario, porque Él es fiel, no me va a conceder lo que yo quiero si lo que yo quiero proviene de mí. Porque lo que proviene de mí es opuesto al Espíritu. Pero hay un salmo que dice, bienaventurado aquel que se deleita en la ley de Dios, o dice, deleítate a sí mismo en la ley del Señor, que me lo sé en la versión 60. Deleítate a sí mismo en la ley del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y les he dicho algunas veces, te concederá, está mal traducido, te pondrá. Cuando te deleitas en Dios, Él te pone los deseos de su corazón, no te concede los tuyos. Si ese pasaje habla de concederte los tuyos, entonces Pablo está contradiciendo lo que el salmista dijo. No habla de concedértelos, porque tus deseos son malos. Habla de ponerte los deseos de Dios. Así que si tú te deleitas en Dios, convives con Él y tienes su presencia, o sea, su Espíritu Santo, y normalmente estás haciendo sus obras y sientes algo que deseas, es muy probable que sea Dios poniéndotelo. ¿Para qué? Para que acudas a Él y le digas, Dios, esto es lo que deseo. Haz tu voluntad y no la mía. Y en lugar de decir, ay, Hernán, es que cuando digo eso me agüito,
porque a lo mejor ni me lo va a dar. No, al contrario, no te deberías de agüitar, deberías de ponerte feliz, porque Dios siempre cumple su voluntad. Y si lo que tú deseas es de Él, excelentes noticias, se va a cumplir. Y si lo que deseas no es de Él, excelentes noticias, no te lo va a cumplir. ¿Me explico? Entonces dices, pues entonces ¿para qué oro? Si Dios va a hacer lo que Él quiere. No. El propósito, leamos lo que dice aquí a continuación. Versículo 14 de Romanos 8. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero aquí hay un detalle muy interesante. La palabra en griego para hijos. Leamos Romanos 8:16 para compararlas. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Y cómo pasa esto? ¿Cómo es que el Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios? Y tanto en el versículo 14, cuando dice que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, la palabra hijos en estos dos pasajes no es la misma. En Romanos 8:14, cuando dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, la palabra hijos aquí es el griego huios o huyos, que se traduce como hijo por nacimiento o adopción. No habla del hecho natural, sino de la relación entre padre e hijo. Entonces, nosotros no somos hijos de Dios por nacimiento, ¿verdad que no? Somos hijos de Adán. Solamente ha habido dos hijos de Dios en toda la historia de la humanidad. Adán, que Dios lo formó, y Jesús, que Dios lo formó. Entonces, nosotros, por naturaleza, no somos hijos de Dios, pero somos por medio de la adopción. La Biblia lo menciona mucho, somos adoptados. Entonces, cuando habla sobre hijos por adopción, los que son guiados por el Espíritu, son hijos de Dios. ¿Cuál es la forma o qué relación hay entre un hijo adoptado y su padre? ¿En qué se parecen? En nada, ¿verdad? En nada, no tendrían por qué parecerse, a menos que dividamos dos tipos de parecido, el físico y el de carácter. Puede tener una persona un hijo adoptado que cuando lo vean, oye, está igualito a ti, pero no nos parecemos, no, pero fíjate cómo habla, cómo se ríe, cómo mueve la cabeza, cómo levanta la ceja cuando esto, está igual. ¿Cómo es que se parece a él? Bueno, han convivido tanto tiempo juntos que empiezan a parecerse. No es que el padre se parezca al hijo, ni se empieza a parecer al hijo. El hijo, aunque sea adoptado, empieza a parecerse al padre. Entonces dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y te está hablando entonces que no es que te convertiste por naturaleza, sino que eres adoptado. Y la única forma en la que puedes parecerte a Él, es decir, vivir de acuerdo al Espíritu, es por medio de una relación cercana a Él, de pasar tiempo con Él. Entonces, cuando oramos, si Dios va a cumplir su voluntad, y la Biblia es clara que dice que solo cumple aquello que es de acuerdo a su voluntad, entonces, ¿para qué oro? Necesitas convivir con Él, expresarte ante Él, decirle la verdad de lo que sientes, confesar todo lo que piensas, lo que esperas con honestidad. Y te aseguro que el trato que Dios tenga contigo va a ser mucho más claro comparado como si nunca oraras. Si tú nunca oras, no pasas tiempo con Él, es imposible que notes de forma clara las cosas que Dios está haciendo. Cuando tomas un tiempo, es más, tú mismo reflexionas en lo que quieres y luego le explicas a Dios y le dices cómo te sientes y realmente te abres con Él, es mucho más fácil identificar las cosas que Él hace. No sé si te ha pasado, espero que sí. Entonces, ¿para qué oro? Bueno, quien dice eso no entiende que es el Hijo de Dios. Deberías, si tienes el Espíritu Santo, anhelas estar con el Padre. Y le cuentas tus barbaridades y tus necedades, aunque sabes que no te las va a cumplir, y estás agradecido porque no te las cumple, pero quieres hablar con Él. Te agrada pasar el tiempo con Él. Necesitas estar con Él, que te guíe, que te instruya, que te corrija. Realmente, cuando amas a alguien, quieres pasar el tiempo con esa persona. Por eso no hay cristianos que no oran. Los que no oran no son cristianos. Así de simple. Pero yo oro por los alimentos. No cuenta. Eso no es pasar tiempo con alguien. Si tú no tienes un tiempo en el que oras, cuestiónate realmente quién eres.
Tienes que orar. Es una consecuencia lógica después de todo lo que hemos analizado. Si tú realmente estás buscando lo que el Espíritu quiere, Jesús dijo, el Espíritu Santo les dirá toda verdad y les dirá todo lo que el Padre diga. Así que hacer lo que el Espíritu Santo quiere es hacer lo que el Padre quiere. Y cuando tú quieres saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere, porque esa es la definición de un hijo de Dios, tienes que ir con el Padre. ¿Verdad? No vas con el Padre, jamás vives en el Espíritu. Entonces, no eres hijo. Y cuando leamos Romanos 8:16, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Aquí la palabra hijos es distinta. La palabra hijos aquí es teknon, que se traduce como niño, hijo, alguien que depende completamente de su padre. O sea que no está hablando de forma natural o de forma adoptiva, sino de la dependencia. Alguien que depende de mí es, bajo esta palabra en el original teknon, es mi dependiente. Entonces dice que el Espíritu Santo le asegura a nuestro espíritu que somos completamente dependientes de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿realmente dependes de Él, sí o no? Claro que sí, porque si no haces lo que Él quiere, jamás puedes vivir en el Espíritu. Y luego, estoy obligado, porque tengo esta lucha interna, así que me encuentro haciendo lo bueno, a pesar de que no quería. Entonces, quien tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene la garantía de que será resucitado, de que alcanzará la salvación. Así que yo tengo que llegar a la conclusión inevitable de que dependo completamente de Él. Y este es el punto. Cuando el Espíritu Santo te dice a tu espíritu que eres completamente dependiente de Él, entonces tienes certeza, porque te conoces, sabes las cosas que tú harías si Él te dejara. Cuando tú volteas hacia adentro, te aseguro que no vas a encontrar cosas agradables. Te vas a encontrar con malos pensamientos, con malos deseos, con malas acciones, con cosas ocultas y secretos que tienes. Cuando voltees hacia adentro, vas a ver lo que realmente eres. Entonces, reconoces que cuando el Espíritu Santo te lleva a hacer las cosas que tú normalmente no hubieras deseado hacer, reconoces que eres completamente dependiente de Él. ¿Verdad? ¿Cómo sabes que eres cristiano? Aquí dice. ¿Ya aprendiste cómo dependes de Él? ¿Lo has vivido? ¿Lo has experimentado? Eres salvo. Nadie sin el Espíritu Santo podría entenderlo. Si tienes el Espíritu Santo y comprendes esta dependencia, está garantizado. Entonces, versículo 17, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y la palabra hijos aquí también es teknon. Entonces lo podríamos traducir así, y si somos completamente dependientes de Él, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, ningún cristiano que ha aprendido este proceso, que ha conocido a Dios de esta forma y se conoce tanto a sí mismo, ninguno dudaría de su salvación. Ninguno tendría miedo de contaminarse. Ninguno vería a alguien y dice, este perdió su salvación. Dices, claro que no, la conclusión lógica es que nunca la tuvo. Nunca la tuvo porque Dios ama, Dios disciplina a sus hijos. Y si esa persona no es disciplinada, entonces Dios no lo ama. Pero no dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿No ama a todo el mundo? Sigamos leyendo ese mismo versículo. Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Entonces, ¿a quién es del mundo? A todo aquel que en Él cree. Su palabra en Romanos 2, cuando dice que a los que no quisieron tenerlo en cuenta los entregó a su mente depravada y a sus malos deseos, eso no es amor. Es decir, hay un amor genérico que Dios tiene por su creación. La Biblia dice que Él hace que el sol salga para buenos y malos. No es el tipo de amor del que estoy hablando, ¿verdad? No es que Dios odia a todos. Dice que Él no quiere que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que estoy hablando del amor de Dios hacia sus hijos en cuanto a la corrección, la provisión y a mantenerlos firmes en su gracia. Eso no es para todos. Eso es para los que creen. Y sabemos que la fe, de la palabra creen pistis, la fe solo proviene de Dios. Y por eso es importantísimo el tema del domingo en cuanto a la elección, la predestinación. ¿Quiénes son los que creen? Si no depende de ti,
Si Dios te da un regalo que tú no mereces, entonces Él elige a quién dárselos. Y ese es un tema polémico para muchos cristianos, porque pareciera que Dios entonces no es justo. Pareciera que Dios es parcial. Pareciera que cualquiera que diga, entonces yo me voy a perder si no soy elegido. La respuesta bíblica es sí. ¿Y por qué si no me eligió? Y si yo me pierdo, entonces es su culpa porque Él no me eligió. Y por eso ese concepto choca en la mente de muchas personas, cristianos y no cristianos. Pero a raíz de todo lo que hemos analizado, es inevitable la conclusión de que Dios escogió a algunos, ¿cierto? Pero falta analizar qué fue lo que pasó y cómo es que Dios no comete injusticia a pesar de la elección. Entonces, vivir en el Espíritu no tiene nada que ver con decir aleluya, gloria a Dios, con no juntarte con los mundanos, no asistir a lugares que te contaminan. De hecho, ningún cristiano genuino tendría miedo a contaminarse. Al contrario, sabe que está firme por la gracia de Dios y que tiene que ser luz en las tinieblas. Pero quiero dejar bien claro esto: si tú tienes debilidad, algo que realmente te apasiona, no te vayas a meter en eso. Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Entonces, si tú realmente reconoces que estás débil en cuanto al cigarro y que estás muriéndote por un cigarro, es sabiduría no ponerte con aquellos que están fumando. Pero tienes que tener claramente entendido que ellos no son el problema. El problema eres tú. Y tú tienes que ser sabio para contigo mismo y ponerte en las manos de Dios y decir, enséñame a controlar estos malos deseos que tengo, para que pueda tener paz y no estar sufriendo con este tipo de cosas. Y si pedimos conforme a su voluntad, no será hecho. ¿Crees que no sea su voluntad el que domine tus pensamientos? ¿Que domine tus malos deseos? Claro que es su voluntad. Así que considéralo hecho. No de forma inmediata, eso no dice, pero considéralo hecho porque esa es su voluntad. Entonces, quiero cerrar con el eslogan toda persona que peca libremente en todo lo que quiere, bajo el eslogan de salvo, siempre salvo, no es hijo de Dios. Un hijo de Dios, aunque sabe que es salvo, siempre salvo, no es libre para pecar. El Espíritu Santo lo guía, lo instruye, lo corrige, de manera que tiene una lucha siempre dentro de él, y a fin de cuentas lo veremos perseverando en las cosas de Dios, porque su gracia lo mantiene firme. Entonces, cada uno de estos temas de Romanos queda claramente evidente que no hay forma de que alguien pierda la salvación o de que alguien que siente asegurada su salvación se vaya a pecar. Ningún hijo de Dios haría eso. Pero el asunto aquí es, ¿qué tan espiritual eres? ¿Qué tan carnal eres? Todos tenemos cierto grado, ¿no? Áreas en las que, híjole, pues estoy más carnal que espiritual. Bueno, ¿qué se requiere según la Biblia? Dominar tus malos deseos. ¿Alguna vez te preguntaste para qué es el ayuno? Aprendes a decir a tu cuerpo no. Y si logras aguantarte el hambre, te aseguro que más fácil te vas a aguantar otras cosas. De hecho, hay una conexión que he estado estudiando, pero no he encontrado mucha información. Hay una relación directa en cuanto a qué tanto complaces a tu cuerpo con la vida espiritual que llevas. Obviamente sale de la Biblia. Pero dicen que es un buen ejercicio, pero me falta estudiarlo más, pero te comparto hasta lo que he aprendido. ¿Qué tanto alimentas tu cuerpo? ¿Qué tanto te dejas ir? Físicamente hablando, en cuanto a lo que comes, tiene relación directa con tu capacidad de dominar tus deseos. Así que aseguran, y lo estoy estudiando, pero esta persona, se lo escuché a John Piper, no sé quién lo conozca. Yo he analizado mucho su enseñanza y es muy bíblica. Él encontró una relación, dice, tú puedes glorificar a Dios aprendiendo a controlar tu comida. De manera que mientras más te controlas a la hora de comer, más fácil es dominarte. Y honestamente, entre los cristianos, ¿cuál es el principal problema en la mayoría de los cristianos? De hecho, en todo México. Así que, híjole, ahí tienes una excelente área de oportunidad. Hacer ejercicio, hacer dieta y controlar tu alimentación tiene relación directa con el dominio propio que adquieres. Por eso, personas que jamás ayunan
no saben controlar. Si no sabes controlar tu alimentación, mucho menos los deseos pecaminosos, que no los quiero mencionar, que todos tenemos. Entonces, Pablo hablaba de que ayunaba y golpeaba su cuerpo, dominaba su cuerpo. Es una buena práctica, ¿no crees? Así que te invito a que la practiques. Te invito a que practiques dejar de comer tanto, dominar lo que comes. Y si vas a comer, pues entonces come eso que te gusta, pero poquito. Aprende a... Todos los días tienes que hacer dieta, ¿sí o no? En el sentido de que te dejas ir y empiezas a engordar. Así que una lucha continua en tu alimentación y no dejarte llevar, te aseguro que en muchas cosas se traduce con una vida con mayor control. Ya más adelante que encuentre más información bíblica hablaremos de ese tema. Pero no me lo tomes a mal, todos tenemos tendencias a engordar. Dice que no hay gente flaca si tiene ganas de comer. Solo somos gordos en pausa. Nos estamos aguantando y nos aguantamos y nos aguantamos. Quien realmente está flaco no le interesa comer. Muchos no batallan en eso. Yo sí tengo debilidad por la comida. Y si yo me dejo ir, me voy. Así que yo lo he experimentado. Controlar mi peso y mi alimentación me ha dado mayor paz en las cosas de Dios porque tengo más control de mí mismo. Practícalo, llevo la práctica completamente y me dice si es cierto o si no. Entonces, veamos y analicemos que en cuanto a vivir el Espíritu, no vamos a vivir en paz en el sentido de hacer lo que nos gusta, pero vamos a vivir en paz confiando en que Él tiene el control. ¿Me explico? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Oremos, Señor. Primero queremos pedirte perdón por todas las veces que nos hemos dejado llevar por lo que nosotros deseamos. Por todas las veces que acudimos a pedirte las cosas que deseábamos a pesar de que eran nuestros deseos carnales. Por todas las veces que quizás te reclamamos porque no nos cumpliste nuestros deseos, ignorando completamente que es por nuestro propio bien que no nos cumples nuestros deseos carnales. Así que reconocemos nuestra necedad, reconocemos la locura que a veces nos invade, nos dejamos llevar por las cosas que anhelamos y realmente a veces nos hemos enojado contigo porque no nos las has concedido. Pero podemos entender que todo lo que obra para aquellos que te aman, todo lo que pasa para aquellos que te aman obra para bien. Así que te damos gracias por todas las cosas que no nos has dado, no importa cuántas las hemos deseado. Te damos gracias porque muchas veces hemos terminado haciendo lo que tú quieres y no lo que nosotros queríamos, y te agradecemos porque no nos entregaste nuestro entendimiento depravado ni nuestros malos deseos. Gracias por todos los no que hemos escuchado de tu parte, y gracias también por todos los deseos que has puesto en nosotros, que hemos visto que tú los has cumplido, lo cual es evidencia que era tu voluntad y no la nuestra. Enséñanos a confiar en ti, enséñanos a permanecer firmes, a enfocar la mente en las cosas tuyas, danos dominio propio, enséñanos a controlar nuestros impulsos y nuestros malos deseos, de manera que no veamos a nadie más como el responsable de nuestras acciones, sino nosotros mismos, que podamos entender que nuestro principal enemigo no es el diablo, sino nosotros mismos, que realmente en nuestro cuerpo habita la maldad y que necesitamos aprender a controlarla por medio de tu Espíritu Santo. Así que no venimos a pedirte paz en el sentido de que nos dejes en paz y que hagamos lo que queramos, sino que la guerra de la cual habla Pablo, de la cual se manifiesta entre el Espíritu y la carne, sea un hecho en nuestras vidas, que podamos experimentar todos los días esa guerra entre hacer lo que a ti te agrada y lo que nos agrada a nosotros, que podamos siempre ver cómo siempre triunfas en esas guerras, y cada vez que nos dejamos llevar y pecamos, concédenos acercarnos a ti con confianza, sabiendo que encontraremos misericordia y que tienes poder para transformarnos. Así que transforma nuestra manera de pensar, enséñanos a dominarnos para poder vivir como a ti te agrada, Señor. Todo esto te lo pedimos confiando en que es tu voluntad, así que sabemos que nos lo concederás como lo dice tu palabra. Sea la gloria para ti en todo lo que hacemos y lo que dejemos de hacer. Gracias. Amén.